Hoy, programa especial. Política exterior de la Cuarta Transformación y los casos Brasil-Venezuela. Si escucha una opinión, dato o corriente de pensamiento y le genera una reflexión, está usted escuchando Puntos Suspensivos. Puntos Suspensivos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, México. Estamos aquí en una nueva mesa de análisis con, ya unos invitados que ya son de casa, que ya son parte de la familia. Está conmigo, antes que nada, mi querido compañero, amigo, profesor Héctor Lerín. Muy buenas tardes, profesor. Saludos, Héctor Lerín. Buenas tardes. También tenemos con nuestros invitados ya por ustedes conocidos, al doctor Carlos Tur y al embajador Sergio Romero Cuevas. Bienvenidos, muy buenas tardes y gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Ya son de la casa, así que ustedes también ya deben sentirse como en su casa. Bienvenidos. Y amigos, el programa de la mesa de análisis del día de hoy es política exterior en tiempos de la Cuarta Transformación, Venezuela y Brasil en la política exterior de México. Y antes que nada, ustedes ya los conocen, pero queremos hacer una breve semblanza de las personas que tenemos aquí invitados. Uno de ellos es el embajador Sergio Romero Cuevas. Ha representado a nuestro país como embajador en varios países como Nicaragua, Haití, Paraguay, Australia, etc. Fue representante general del secretario general de la OEA para la paz en Haití. Ha sido también director para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ha impartido numerosas conferencias sobre política exterior y relaciones internacionales en centros académicos e institucionales educativas, y es uno de los consejeros precisamente de este programa, de estas mesas de análisis en materia política exterior en nuestro radio Puntos Suspensivos. Bienvenido, embajador Sergio Romero Cuevas. Gracias. Bienvenido otra vez. Gracias. Ahora presento al doctor Carlos Tur, quien ya ha estado con nosotros. Ustedes recordarán aquella mesa que hicimos sobre Brasil, tocayo. Así es, sí, hace poquito. Así es, el doctor Carlos Tur es un historiador argentino, especialista en América Latina contemporánea. Casi nada, Sí. Profesor en la UNAM de Historia Contemporánea de América Latina e Historia Mundial del siglo XX. Autor de 2 libros y múltiples artículos sobre historia y la realidad actual de América Latina. Es cofundador del Movimiento de Liberación Nacional de la Nueva Izquierda Argentina en los años 60. Como periodista defendió los intereses de los pequeños productores de la pampa húmeda. Investigó la represión contra las grandes movilizaciones obreras posteriores a la Primera Guerra Mundial. En 1976 llegó a México como exiliado político. Le dimos la bienvenida como buenos latinoamericanos. Así es, pues bienvenido. Gracias. Bienvenidos, pues vamos a empezar. Nos tiene una breve semblanza también aquí el profesor Héctor Lerín. Gracias, tocayo. Mira, la idea de esta reunión es que tocáramos algunos de los temas que están candentes en la política exterior de México y también en América Latina. Pero fíjate, yo antes quisiera comentar una cuestión. Hoy en la mañana estaba escuchando que a tenor de los graves acontecimientos sucedidos este fin de semana en el estado de Hidalgo, el problema es que ya del que todos estamos enterados, fíjese, estaba escuchando que el presidente Xi Jinping, ¿sí?, la presidenta, la primera ministra de Alemania, ¿sí?, primera ministra de Alemania, y otros presidentes importantes mandaron decir que pues sus condolencias a México y que estaban dispuestos a apoyar en lo que México pidiera. ¿Esto qué te refleja? Que México se está observando a nivel internacional por los presidentes, por las cancillerías, y que aquellos países saben que este problema que tuvo lugar el viernes se da en el contexto de la lucha en contra de la corrupción en nuestro país. Así es. Y saben también que este es uno de los puntales de la actual política interior y exterior de México, y te voy a decir por qué. Ya ves que el presidente, estos han visto que el presidente Andrés Manuel
ha dicho en varias ocasiones que la mejor política exterior es la política interior. ¿Qué quiere decir entonces? Que se trata de decir, señores, aquí estamos, nosotros estamos trabajando, queremos que este país se supere, queremos que deje esos escalones que en el cual aparece pues hasta los últimos lugares como un país corrupto, ¿verdad? Entonces, esto se observa en el nivel internacional. Ahora bien, hay quien piensa que pues esta política puede no ser suficiente. Es posible que sí, es posible que no, todavía falta aprobarlo, apenas el gobierno está empezando. De cualquier manera, sí creo que hay que puntualizar algunas cuestiones. Por ejemplo, estrictamente hablando, la política exterior, pues yo tengo la impresión, no sé el señor embajador qué me dirá, don Carlos Tur, que tiene muchos años aquí, tú, tocayo, pues la política exterior es uno de los pues elementos de quizás últimos, que tienen de la menor importancia y parece que hasta ahora está con recursos, ¿sí? Y pareciera, ¿verdad?, que no tiene mucha importancia. Hay quien combate esta frase de Andrés Manuel, ¿verdad?, de que la mejor política es la política. Sin embargo, pues esto todavía está por probarse. Lo que sí queda claro es que también el actual secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, pues yo, por lo que sé, no ha presentado un proyecto así muy bien elaborado, así de política exterior, que tenga parámetros muy precisos, objetivos. Claro, se han hecho algunas cosas importantes en materia de derechos humanos, de respeto a la soberanía, ahora se dijo con respecto a Venezuela, etcétera, etcétera. Pero todavía falta que nos hagan planteamientos claros. Sin embargo, por ejemplo, hay que mencionar que recientemente se ha estado atacando, por ejemplo, algún aspecto de la política exterior de México cuando se ha mencionado el tema de Venezuela, ¿verdad? Y que se dice cómo Andrés Manuel apoya a Nicolás Maduro. Ay, por favor, son una serie de tonterías que no tienen sustentos, máximo cuando Andrés Manuel pues ya aclaró que su política exterior se va a basar en los principios que están en la Constitución de México, ¿verdad? Sí, como la ultraderecha con esto de la gasolina, pues, el desabasto, empezaron también a comentar que así había empezado Venezuela, ¿no? Que ya íbamos para allá. Ay, no, esas tonterías ya son, no tienen absolutamente nada que discutirse. Pero bueno, vimos que lamentablemente en meses pasados, ¿verdad?, la posición del gobierno de Peña Nieto había sido, pues, prácticamente combatir al gobierno de Venezuela. Y ahora, porque Andrés Manuel habla de autodeterminación, de respeto, de no intervención, pues también ya sabemos los comentarios negativos que se han estado haciendo. Así es. Entonces, bueno, son aspectos que aquí les vamos a discutir. Exacto. Y también, desde luego, no hay que obviar que pues presidentes como el de Brasil, ¿verdad? Bolsonaro, que pues ya evidenció por su lenguaje y por sus actitudes, pues que es una política claramente fascista, sí, claramente reaccionaria, conservadora, extremadamente, y también ha manejado la especie pues de que hay que aliarse y todos combatir a Venezuela, y hasta se teme que se pueda aliar con otros países de la región, con Colombia, hasta con Argentina, ¿verdad? Y claro, con los Estados Unidos para intervenir en Venezuela, lo cual ya sabemos lo que esto significa, ¿no? Lo que puede significar. Claro, y sí, de hecho también el motivo por el cual nuestros invitados, porque de alguna manera nuestro punto de vista, o como lo vemos, o como lo ven también nuestros ciberescuchas, puede ser limitado, y la intención es que ustedes nos puedan orientar, ¿no? Y para empezar, bueno, les preguntaría al embajador, al doctor, ¿no?, si sienten ustedes que ya de verdad se empiezan a notar estos cambios entre la pasada política, ¿no?, con Enrique Peña Nieto, Calderón, y ahora con Andrés Manuel. ¿Es real si hay un cambio que se pueda? Yo creo que sí. Hace unos días tuvo lugar la reunión anual de embajadores y cónsules de México, y en la reunión con el presidente López Obrador les aclaró, les reiteró que la política exterior está inscrita en la Constitución política de nuestro país.
Pero no solamente ahí, las cartas de la OEA, las cartas de las Naciones Unidas, la Corte Internacional de Justicia, tienen incluidos los principios de no intervención, de autodeterminación, de solución pacífica de controversias. Mucha gente dice que esos principios debieran ya pues utilizarse menos porque el mundo ha cambiado. Y efectivamente el mundo cambió y tuvimos regímenes que violando la Constitución estuvieron apoyando la política agresiva de Estados Unidos en contra de países como Venezuela. Y eso para nosotros es particularmente grave, aquí lo habíamos comentado ya en algunas ocasiones. Lo que pasa también, y esto a mí me sorprendió, es que estos opinadores internacionales y nacionales tienen, como decía yo la vez pasada, la mala costumbre de citar a la doctrina Estrada. Y les dije la vez pasada aquí, la doctrina Estrada es como Dios. Todos hablan de él, pero no la conocen. ¿Sí? Poner a México, como dice el petulante Andrés Oppenheimer, o Jorge Ramos, o Denis algo, no me acuerdo ahorita del apellido de Nicaragua, que México se está escudando en la doctrina Estrada para no asumir sus responsabilidades respecto de los derechos humanos. Ya se los dije yo en Twitter a cada uno de ellos que es una tontería. No tiene nada que ver la doctrina Estrada con lo que estamos haciendo, ¿sí?, de respetar los principios constitucionales de política exterior. Estos principios están vigentes. ¿Sí? México ha preferido adoptar una actitud positiva en vez de sentarse a criticar como lo han hecho otros países y atacar con todo al régimen de Nicolás Maduro. México ha preferido ofrecerse a encontrar una solución política que permita a ese país empezar a moverse otra vez, que atacarlos, como se hizo durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. ¿Sí? Cuando se intentó en el marco de la Asamblea General de la OEA en Cancún sacar una resolución de condena contra el régimen de Nicolás Maduro. Cuando se adoptaron medidas ilegales en contra del gobierno de Venezuela, al aprobarse prohibiciones, sanciones que no nos permitían ya tener relaciones financieras con Venezuela. Incluso se llegó a entorpecer la exportación de alimentos a ese país. En eso estamos en el cambio y el cambio se está dando. Gracias. O sea que ustedes sí ven positivo pues estos principios de política que está teniendo el secretario de Política Exterior, Marcelo Ebrard, y la postura de Andrés Manuel López Obrador, lo ven positivo pues para México. Vuelvo a reiterarlo, estos principios tienen un origen histórico, ¿sí? Y si agregamos otro problema de las relaciones internacionales de México, el del reconocimiento de gobiernos, ¿sí?, nos plantea un panorama histórico muy complejo. México estuvo sujeto en los grandes momentos de su independencia, de su revolución, de la nacionalización del petróleo, de la aprobación de la Constitución de 1917, estuvo sujeto a chantajes, ¿sí?, te reconozco si me das algo. Y así fue, ¿sí? Carranza es el primer presidente de México que lanza, ¿sí?, en su doctrina el principio de no intervención y autodeterminación. Échale sumas, ¿no? Entonces, nosotros no nos metemos a reconocer o desconocer. Esa es la más importante, porque estamos sometiendo a juicio lo que ocurre al interior de un país. Sí, está bien, doctor, pero a ver, ¿usted cómo ve el caso del trabajo, entre comillas, del Grupo de Lima y de la participación de la OEA en el tema venezolano? ¿Cómo ve usted las últimas
Bueno, Últimas recomendaciones respecto a Venezuela. yo creo que con respecto a Venezuela hay una política que lleva años de parte de la potencia del norte de desestabilización. Venezuela es el país que se ha sacado la lotería geológica, tiene los mayores yacimientos de petróleo del mundo, superando a Arabia Saudita, tiene bauxita, que es el mineral base para elaborar aluminio, que es clave para la industria de la aviación. Bueno, tiene oro, tiene diamantes y tiene una cantidad de minerales industriales asombrosa. Es decir, es un botín muy apetitoso para las grandes corporaciones norteamericanas e internacionales. Ahora, esa política de desestabilizar por todos los medios cuenta con aliados internos que hablan de democracia, pero que han recurrido a todos los métodos para tumbar a la revolución bolivariana, que no son precisamente democráticos. Por ejemplo, el intento de golpe de Estado frustrado del 2002, luego la huelga petrolera de los directivos de PDVSA, que es la Pemex venezolana. Luego, una cantidad de manifestaciones violentas que de repente dejan de funcionar. Bueno, uno se pregunta, ¿cómo es esto? Las manifestaciones que tienen base social amplia y que tienen objetivos realmente democráticos, populares, no tienen esa lógica de funcionamiento. No empiezan en un momento y acaban como si fuera una pieza de teatro. Eso ha sido manipulado, evidentemente. Luego, cuarto método, el intento de magnicidio contra Maduro hace unos pocos meses. Bueno, ¿a qué voy con todo esto? Que se está preparando a ojos vistas, con actores internos y con actores internacionales. Bueno, la CIA norteamericana, el gobierno de Brasil, que ha sido clarísimo con respecto a su alineamiento en este conflicto, el gobierno de Iván Duque, que es otro personaje de extrema derecha. Bueno, ahora, ¿qué ha hecho el Grupo de Lima? El Grupo de Lima se formó para apoyar esta acción desestabilizadora de la extrema derecha interna y del Departamento de Estado y otros organismos del gobierno norteamericano. Ahora, todo les funcionaba bien en su política de boicotear y desestabilizar a Venezuela, pero de repente el cambio de gobierno en el caso mexicano les proporcionó, digamos, una sorpresa grande. La Cancillería mexicana, volviendo a viejos y vigentes principios de la diplomacia del país, les dijo, ¿saben qué, señores? Nosotros no podemos avalar esta política que se está haciendo contra un país hermano y nos ofrecemos para mediar y alcanzar un acuerdo entre venezolanos. Este es un problema interno de Venezuela y no podemos lanzarnos a convertirlo en un conflicto internacional. Bueno, con respecto al manejo de la OEA, bueno, en la OEA quisieron hacer lo mismo y ya no es la época de la Guerra Fría. Consiguieron mayoría para apartar a Venezuela, pero hubo, creo que 9 países que se abstuvieron, hubo 4 países que votaron en contra.
lo cual le tiene que haber producido un auténtico dolor de cabeza al señor Almagro, que se maneja como un portero del Departamento de Estado, no el secretario general de la Organización de Estados Americanos, de la OEA. Así que en este momento lo que sí hay que denunciar es cómo se está preparando paso a paso el golpe de Estado en Venezuela. Quieren aprovechar el hecho de que Maduro comienza un segundo mandato, lo llaman ilegítimo. Hubo elecciones, participaron 3 candidatos más de la oposición. La oposición ganó en 5 de los estados de las provincias venezolanas. Hay total libertad de prensa y libertad de manifestación. Si son tan quisquillosos con respecto a la democracia, sería bueno que empezaran a pedirle que se convirtieran en demócratas, bueno, suponiendo que los milagros existen, a los jeques de Arabia Saudita, por ejemplo, que son un aliado clave en una región súper estratégica del panorama mundial. Jeques que se permiten cometer crímenes horrendos contra críticos del sistema, como se ha visto últimamente en el caso del periodista Khashoggi. Bueno, es decir, la situación es seria, la situación es grave y ocurren cosas que llaman profundamente la atención. En el momento que en La Habana están negociando representantes del gobierno de Bogotá y representantes del Ejército de Liberación Nacional, el último grupo guerrillero en armas en Colombia, hay un tremendo bombazo en la escuela de policía en Bogotá. ¿Quién puso esa bomba? Rápidamente el presidente colombiano, Duque, ha dicho, es el ELN. Y le pide a Cuba que haga el papel de alcahuetes de sus ocurrencias, deteniendo y enviando a los 10 delegados que tiene este grupo guerrillero en La Habana para negociar. ¿Quién puso estos 80 kilos de dinamita? Hay otros candidatos, ¿no? Entre ellos los paramilitares. A mí me gustaría decirte que el ELN aceptó la autoría del hecho oficialmente. Ajá. Y dijo que había sido en respuesta a un ataque del ejército en una de sus bases. Uh-huh. Muy bien, pues mire, se está poniendo muy reciente. Sí, vamos. Bueno, muy bien, se está poniendo muy interesante. Ha llegado el momento de irnos a un corte. Regresamos y seguimos con este tema. Hoy, programa especial. Política exterior de la Cuarta Transformación y los casos Brasil-Venezuela. Política exterior de la Cuarta Transformación y los casos Brasil-Venezuela. Puntos suspensivos. Mesa de análisis. Política exterior de la Cuarta Transformación y los casos Brasil-Venezuela. Programa especial de Puntos Suspensivos. Política exterior de la Cuarta Transformación
y los casos Brasil-Venezuela. Muy bien, pues ya estamos aquí de regreso y bueno, vamos a seguir retomando la plática que se quedó muy interesante. Y bueno, en este caso, embajador de la OEA, ¿nos podría explicar y adentrarnos más en este organismo? Sí, en el programa pasado yo puntualicé que el único órgano que puede autorizar que se impongan sanciones a un Estado es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, no la OEA. La OEA no tiene esa facultad, pero además me voy a permitir leerles aquí algunos artículos de la Carta de la OEA que nos ubican en la exacta dimensión de lo que es el organismo, porque ahora se habla también de la famosa Carta Democrática Interamericana, que se aprobó por una Asamblea General, no es un tratado. El artículo primero dice que la OEA no tiene más facultades que aquellas que expresamente le otorga la presente carta, ninguna de cuyas disposiciones la autoriza a intervenir en asuntos de la jurisdicción interna de los Estados miembros. El artículo 3, todo Estado tiene derecho a elegir sin injerencias externas su sistema político, económico y social y a organizarse de la forma que más le convenga y tiene el deber de no intervenir en los asuntos de otro Estado. Los Estados americanos cooperarán ampliamente entre sí. El artículo 13, la existencia política del Estado es independiente de su reconocimiento por los demás Estados. Aún antes de ser reconocido, el Estado tiene derecho a defender su integridad, independencia, proveer a su conservación y prosperidad y por consiguiente de organizarse como mejor lo considere. Ningún Estado, es el artículo 19, o grupo de Estados tiene derecho de intervenir directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro. El principio anterior excluye no solamente la fuerza armada, sino también cualquier otra forma de injerencia o de tendencia atentatoria a la personalidad del Estado, de los elementos políticos, económicos y culturales que lo constituyen. El artículo 20, oigan bien ningún Estado podrá aplicar o estimular medidas coercitivas de carácter económico y político para forzar la voluntad soberana de otro Estado y obtener de éste ventajas de cualquier naturaleza. Perdón, embajador, ¿y eso lo firmó Estados Unidos? Todos. Bueno. Todos. Y luego. ¿Sí? Tienen ustedes aquí la demostración palmaria de que la no intervención está más que vigente. Y lo mismo dice la Carta de las Naciones Unidas respecto de los principios fundamentales del derecho internacional público. No intervención, autodeterminación. Bueno, entonces tenemos claro que Enrique Peña Nieto y Calderón nunca fueron fieles a estos. No, hombre, no, se volaron la carta. ¿Verdad que embajador don Carlos, verdad que los presidentes juran sobre la Constitución, o por lo menos dicen que van a defender la Constitución? ¿Sí? Esto les podría calificar para que les hicieran un juicio. Claro. Porque real y claramente verdad en la Constitución, porque los principios están escritos y los dijo de manera vehemente. No, pero recuerden ustedes que hay intelectuales, Jorge Castañeda, nuestro actual embajador en Francia, que sugieren que ya hay que dejar esa tontería, que son cosas viejas, ¿no? A mí me parece francamente temerario hacer este tipo de afirmaciones. Ahora, yo lo entiendo de Castañeda, que no conoce muy bien la historia de México. Claro. Pues, pero de nuestro embajador en París, diciendo que pues sí podían ser casuístico, ¿no? Cuando se presente un caso lo vamos a estudiar muy detenidamente y veremos si los aplicamos o no. Cuando la Constitución dice que el presidente de la República, en la política exterior que él dirige, observará los siguientes principios. No le da chance de tomar aire, así, observará los siguientes principios. Bueno,
inclinación neoliberal de los últimos presidentes, como que les ha provisto de una sordera selectiva muy especial para olvidarse de cosas que cualquier persona conociendo un poco de historia del país sabe que han sido principios de su política exterior, ¿no? Ahora el panorama de estos momentos es realmente preocupante, porque las declaraciones del señor Bolsonaro y del señor Duque indican que están dispuestos a presionar y aún a colaborar militarmente en un golpe contra el gobierno constitucional elegido legítimamente de Nicolás Maduro. Eso es algo sobre lo cual hay que insistir, porque en ese tipo de crisis, cuando se quiere solucionar por las armas, se sabe el momento en que comienza el conflicto. ¿Cuánto va a durar el conflicto? ¿Cómo va a terminar el conflicto? Es algo en el cual, es algo en lo que han errado los estados mayores que uno consideraba más conocedores del arte militar. Por ejemplo, lo que pasó durante la Segunda Guerra. El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas alemanas pensaban que en 3 meses se echaban por la borda al Ejército Rojo, Stalin y a toda la Unión Soviética. Bueno, con Stalingrado se les dio vuelta a la tortilla. Claro. Es más, pero volviendo a la situación actual, lo que puede ocurrir es el estallido de una combinación entre prácticamente una guerra civil interna y una intervención militar extranjera. Se habla de las tropas especiales norteamericanas para dar un golpe rápido y contundente. Tan contundente puede ser, yo tengo mis dudas. Yo tengo más que tú. Bueno, es decir, y ahí hay intereses no solo, digamos, de los Estados Unidos y las grandes corporaciones con respecto a la riqueza petrolera o mineral de Venezuela. Hay conflictos de frontera, por ejemplo, con Guyana, porque en las aguas territoriales de Guyana, que ustedes saben era la colonia inglesa, se ha descubierto petróleo. Bueno, ahí la ExxonMobil había enviado un barco a hacer estudios y la Marina venezolana se apareció y le dijo: señores, esto es territorio venezolano, así que por favor retírense. Ahí están los intereses de Londres metidos también. Claro. Es decir, que tiene la crisis actual todos los componentes para embarcar a grandes potencias y a países latinoamericanos que lamentablemente están manejados por tipos como Bolsonaro, Macri, Duque, que ante Washington no hacen otra cosa que reverencias. Es grave la situación. Sí. Incluso el Grupo de Lima metió la pata porque tomó posición respecto del conflicto territorial, ¿sí?, con Costa Rica. Y Costa Rica dijo: cuidado, que eso no es así. Sí. Se retractaron varios de los países respecto de ese tema. Sí, yo le quería hacer un comentario, una pregunta al doctor Tur. Oiga, doctor, estamos viendo, por ejemplo, que en estos momentos el presidente Trump tiene graves problemas internos. Es decir, ya se menciona, tocayo, que es posible que ahora sí le llegue el momento de que lo puedan echar para abajo, claro, en términos legales. Sí, claro. ¿Sería posible, doctor Tur, especulando un poco, que ante un grave problema interno del presidente de los Estados Unidos, pues una fuga hacia adelante podría ser definitivamente apoyar una invasión contra Venezuela?
Bueno, ese es un viejo método, digamos, de gobiernos que están en crisis, tratándose de potencias mundiales, ¿no? Podría dar un golpe para presentarse como el liberador de América, de la tiranía madurista. Pero es muy complicado el asunto, es muy complicado, porque al gobierno de Maduro se lo califica de ilegítimo. Fueron a la asunción de Maduro, a su segunda presidencia, 94, creo, países, a la asunción de ese campeón de la democracia, que se llama Bolsonaro, fueron 48. Pero Bolsonaro es legítimo y es un campeón de la democracia. Y Maduro es un tirano marxista, al cual apoyaron 90 y tantos gobiernos del mundo. Es decir, la lógica del señor Trump es algo cercano a la psicosis. Es un personaje que algunas veces se lo compara con Hitler. Yo creo que le hacen un gran favor. Hitler, en realidad, siendo un personaje absolutamente repudiable y responsable del estallido de la Segunda Guerra Mundial, demostró ser un político que fue dando pasos audaces poco a poco y se puso en posición fuerte para lanzarse a la guerra. Después todo le salió mal. Pero esa habilidad de ir planificando y dando pasos y adquiriendo cada vez más fuerza, ¿la tiene Trump? No. Como fascista es una perdiz. Muy bien, pues bueno, ha llegado el momento de irnos a este segundo corte. Regresamos con este tema, no se vayan. Estamos de regreso. Hoy, programa especial. Política exterior de la Cuarta Transformación y los casos Brasil-Venezuela. Política exterior de la Cuarta Transformación y los casos Brasil-Venezuela. Puntos suspensivos. Mesa de análisis. Política exterior de la Cuarta Transformación y los casos Brasil-Venezuela. Programa especial de Puntos Suspensivos. Política exterior de la Cuarta Transformación y los casos Brasil-Venezuela. A ver, aquí tenemos una pregunta de 64,000 pesos para el embajador Sergio Romero. ¿Por qué es que hay tanta confusión, embajador? ¿Por qué la gente menciona tanto la doctrina Estrada y sucede como usted dice, que es como Dios? Todos hablan de ella y no la conocen. ¿En qué están tan equivocados? ¿Por qué la invocan tanto? Pues porque no saben, no la conocen. Insisto, el petulante de Oppenheimer, ¿sí?, que siempre aparece en la televisión dando clase y cátedra a todo el continente, y le dan espacio para que lo haga en Televisa, por ejemplo, y varios periódicos. ¿Sí? Pero es que no saben que la doctrina Estrada se hizo específicamente para casos de rompimiento del orden constitucional, los golpes de Estado. ¿Sí? Eso se atenuó un poco durante la época del gobierno de Díaz Ordaz, que lanzó la tesis de la continuidad.
diciendo que las relaciones con las naciones de América Latina, antes no se hablaba mucho del Caribe, pero lo incluye el Caribe, son tan importantes que pase lo que pase, hay que darles continuidad. Sí. No hay que romper relaciones, no hay que hacer. Echeverría rompió relaciones con el régimen de Pinochet, pero esto pues para darse un poquito de aire, ¿no?, interno. No obstante eso, hay que decir que México le salvó la vida y lo sigue haciendo a chilenos, a brasileños, a argentinos, a uruguayos, a paraguayos, a haitianos, centroamericanos, no se diga, por toneladas, ¿no? O sea que ha sido muy útil la presencia de México en estos momentos de crisis en las que los militares tomaban el poder. Pero insisto, no saben lo que es la doctrina Estrada, nada más la oyen y México se escuda atrás de la doctrina Estrada para no cumplir sus compromisos en materia de derechos humanos. ¿Sí? Sí, la verdad es que a mí me daba risa, tocayo, porque no queda otra de cuando los señores del PAN, ¿te acuerdas antes de que tomara posesión Andrés Manuel, embajador? ¿Se acuerdan? Ahí estaban los del PAN en la Cámara, que no se le invite, dictador. Yo le decía a la gente, a ver, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, les digo, oigan, pero esos señores están locos, se les tiene que invitar porque es el mandatario de un país. Claro, con cualquier otro país. No por simpatía, el mismo Andrés Manuel lo dijo, aquí no estamos simpatía o no simpatía. Y hubiera ocurrido, se hubiera invitado a Bolsonaro. Si ya hubiera sido presidente, claro, el gobierno lo hubiera invitado a asistir a la toma de posesión. Evidentemente que sí. Entonces, yo le decía pues que es un país con el que tenemos relaciones diplomáticas, tenemos una embajada, aunque de momento no tengamos embajador, porque el señor Peña Nieto retiró a la señora embajadora, pero tenemos una embajada abierta, con funcionarios trabajando. La prueba está que fue el encargado de la embajada, fue la toma de posesión de Maduro como correspondía. Bueno, en ese sentido habría que decir, y yo lo digo como exiliado político, que fui allá en el 76, que México tiene credenciales éticas para ofrecerse como intermediario en el conflicto muy sañudo de un país latinoamericano. No es una ocurrencia del nuevo gobierno. No se le ocurrió a López Obrador, a ver qué hacemos acá. Hay una vieja tradición, digamos, por ejemplo, para mencionar un caso, el grupo Contadora y el papel que hizo México para llegar a una conciliación, digamos, que permitiera discutir a los bandos en lucha en los países centroamericanos. No es una novedad, es una vieja política. Y es importante que se reivindique hoy porque, lamentablemente, con gente como Bolsonaro, Macri, Duque, cualquier cosa que se le ocurra al Pentágono o al Departamento de Estado, ahí están dispuestos a apoyar, a hacer la veña y a marchar. Es muy lamentable lo que pasa. Sí, México contribuyó a salvar el triunfo de la revolución sandinista en Nicaragua. Sí, y atrás, con Cuba, aunque se soltó la tesis esta de la incompatibilidad del marxismo-leninismo con la democracia, pero no rompimos relaciones con Cuba y fuimos el puente de comunicación hasta con los Estados Unidos. Sí, pero insisto, México accionó y evitó que se escamoteara el triunfo de la revolución sandinista. Así es. Bueno, lo importante pues, ¿no? Porque desafortunadamente también mucha gente aquí en el país desconocemos y pensamos esto, nos dejamos guiar por todo lo que dice esta ultraderecha, de que pues Andrés Manuel se le ocurren, son ocurrencias de él, ¿no? Ahorita estamos viendo y por lo que nos explican, pues no, de esto tan importante, por ejemplo, de lo que hablan como estas credenciales éticas,
que son de suma importancia y que realmente lo que está haciendo, y entiendo yo así, que es la carta de presentación ante los demás países de Andrés Manuel, representando a México, y que por eso entonces es bien visto y positivamente, digo, también con todo el ataque que está haciendo a la corrupción, porque es que él se está abriendo camino, así lo entiendo, con países extranjeros, pues, ¿no? Yo le quería preguntar algo al doctor Tur. Doctor, ¿y cómo ve en medio de esta pues orientación geopolítica sudamericana hacia la derecha, ¿verdad? Hacia la derecha, ¿sí? Y la posición de México? ¿No le parece que quedamos en una especie como de sándwich? Porque digamos, allá está el norte, los Estados Unidos, Canadá, nosotros y abajito tenemos a Centroamérica, más abajo tenemos a Sudamérica. ¿No le parece que estamos como una especie de pues, ¿qué será? Sí, estamos en medio, ¿verdad? En términos geopolíticos, ¿no? En términos geopolíticos, la posición del gobierno de Andrés Manuel no es el colmo de lo cómoda, eso es evidente. Pero por otro lado, en países como Brasil mismo, Argentina, Chile, Colombia, hay fuerzas importantes que no solo no están dispuestas a hacerle el juego a los Estados Unidos, sino que miran con simpatía la política de México en este momento. Es más, hay sectores, el kirchnerismo en Argentina, el PT en Brasil, la izquierda chilena, que apoyan la política de México de tratar de encontrar un espacio de diálogo para evitar las armas, porque las armas son cosas serias. Cuando se toman, nunca se sabe muy bien cuándo se van a dejar de lado. Mejor procurar dialogar, llegar a acuerdos, solucionar por medios pacíficos la crisis que se vive, ¿no? No está solo México, en una palabra. No lo tendrá Bolsonaro, no lo tendrá Macri, pero hay fuerzas sociales y políticas importantes que apoyan la posición del actual gobierno mexicano. Y otros países. Sí. ¿Sí? Tenemos a Bolivia, tenemos en Centroamérica a El Salvador, a Nicaragua. Sí, a la misma Cuba. Cuba, desde luego. Cuba. Sí. Fíjate que comentaba yo con Carlos hace rato que la crisis venezolana se pudo haber resuelto el año pasado. ¿Cómo? Se pudo haber resuelto la crisis venezolana. ¿Por qué? Porque estuvieron negociando por año y pico, sí, con la participación del expresidente del gobierno español, Rodríguez Zapatero. Cierto. Y en el momento de la firma del acuerdo, sí, el vicepresidente de Estados Unidos llamó a la oposición y les dijo: no firmen. Y no firmaron. ¿Sí? Rodríguez Zapatero dijo que estaba absolutamente decepcionado del resultado de esto, porque era un buen acuerdo, ¿sí? Que esperemos que se vuelva a abrir el espacio para que se dé un acuerdo político y que no sean la imposición, que no sean las armas, como dice Carlos, sí, las que resuelvan, entre comillas, este problema. También, bueno, iba a preguntar acerca de las posibilidades que ya más o menos estamos hablando. Ok, bueno, más bien, dejo la pregunta, nos vamos a ir a un corte y regresamos, pero la pregunta es, ¿no? ¿Qué papel podría jugar México en caso de que sí decidiera Brasil, Colombia, con el apoyo del Pentágono, invadir Venezuela, ¿no? ¿Qué papel jugaría México? Vamos a un corte y regresamos. Hoy, programa especial. Política exterior de la Cuarta Transformación y los casos Brasil-Venezuela.
política exterior de la Cuarta Transformación y los casos Brasil-Venezuela. Puntos suspensivos. Mesa de análisis, política exterior de la Cuarta Transformación y los casos Brasil-Venezuela. Programa especial de Puntos Suspensivos, política exterior de la Cuarta Transformación y los casos Brasil-Venezuela. Vamos a ver. Muy bien, estamos de regreso ya en este cuarto y último bloque. Y bueno, nos quedamos aquí con la pregunta al doctor Carlos Tur. Y bueno, también si puede apoyarnos el embajador Sergio Romero. Y la pregunta es: ¿qué papel podría jugar México en un escenario tan complejo, tan complicado aquí para Latinoamérica, si Colombia, Brasil decidieran invadir Venezuela, apoyados por Estados Unidos? Claro, por el Pentágono. Entonces, ¿qué papel podría jugar México? A ver, Sergio, que es más especializado que yo, creo que puede hasta ahora responder ningún país, aunque sean los del Grupo de Lima, ha hablado de apoyar una intervención militar. Ninguno. Incluso Peña Nieto y Videgaray, sí, incluso Brasil, incluso Colombia, han mantenido una posición contraria a una solución militar con participación extranjera. Yo estoy seguro que están de rodillas pidiendo que el ejército venezolano haga su tarea. Sí. Es muy complicado que se tomara la decisión de una intervención militar extranjera. Piensen ustedes que la propia Rusia ha dicho que sería inaceptable una agresión militar en contra del régimen de Venezuela. Y yo, perdón, embajador, que tampoco China se quedaría muy contenta. Por China eso, tiene fuertes inversiones también. Por eso es lo que yo estoy diciendo. Hasta ahora nadie, salvo los Estados Unidos, que han estado hablando, pero también de un golpe de Estado. Sí. ¿Sí? Por las fuerzas internas. Sí. Los Estados Unidos tienen gran experiencia en eso, ¿no? No hay, dice la broma que no hay golpe de Estado en Estados Unidos porque no hay embajador de Estados Unidos, ¿no? Yo creo que es muy difícil que potencias como Rusia o como China se jueguen a fondo para defender a Venezuela. Claro, eso sí. Pero lo que sí pueden hacer, por ejemplo, el señor Putin, es apretar un poco más a Ucrania, que han querido incorporar a la OTAN, o apretar a ciertos países del Cáucaso que tienen una inclinación occidentalista particularmente acentuada. Es decir, el panorama mundial no se va a mover únicamente en el norte de América del Sur, se va a mover un poco en todo el mundo. Y yo me pregunto en qué medida la diplomacia gringa, a pesar del señor Trump, está dispuesto a jugarse esa carta. Además, si Macri tiene día por medio manifestaciones en contra de su gobierno, si Bolsonaro toma una posición beligerante y abiertamente seguidora de Washington, ¿en qué medida no va a tener manifestaciones masivas en las principales ciudades brasileñas oponiéndose a ese rumbo? No están tan firmes como para apoyar una carta tan dura como una intervención militar. Yo estoy seguro de que
una intervención militar extranjera traería consecuencias inimaginables. Por eso se maneja la carta del golpe de Estado. Sí, Claro. sí, porque pues evidentemente el ejército venezolano y muchos venezolanos no se van a quedar así cruzados de brazos, el asunto no va a estar tan fácil. Pero por otra parte, embajador, realmente, si observamos la política de Trump hacia América Latina, pues ha sido realmente de desinterés, de desprecio. Si ves, por ejemplo, cómo ha tratado a los centroamericanos, ¿sí? Con este problema de las migraciones. Y vemos también que ustedes tienen registrado que tenemos ya más de un año que no hay embajador de Estados Unidos en México. Pues eso, ¿qué indica? Claro, es lo que hay un desinterés del señor Trump. ¿Qué le importa a América Latina? Pero lo que sí le importa es la bauxita, el oro, el petróleo de Venezuela. Eso sí le interesa, sobre todo a las transnacionales. Así es. Y no creo que le interese a Trump si hubiera una intervención militar que a los hondureños, a los salvadoreños, a los guatemaltecos se les sumen los venezolanos en la frontera. Pues bueno, Porque una intervención militar significa desintegración social, dictadura política, seguir para abajo la economía. Eso espanta a la gente. La gente dice, ¿a dónde nos vamos? Y muchos, como tienen una visión idealizada de lo que es la sociedad norteamericana, van a llegar hasta la frontera. No creo que eso le haga mucha gracia al señor Trump. Y no solamente eso, también hay que pensar en la forma en que se ha manejado la situación en Venezuela. Cuando de repente dijeron se está yendo 1 millón de venezolanos al mes. 1 millón de venezolanos. Esos son disparates. Solamente a Ecuador. Ay, Dios mío. ¿Te imaginas tú eso? O sea, sí es todo un diseño para desestabilizar y tumbar a Maduro. Eso es. O sea, pero la gente que recibe las noticias aquí mismo en México, cuando vemos los noticieros y hablan de Maduro como un dictador feroz, sanguinario, no se ponen a pensar que las noticias que vienen desde el norte vienen manipuladas. Viene todo un escenario para tumbar lo más rápidamente posible al chivo que está en la presidencia en Venezuela. Sí. Ahora, lo que dice Carlos es muy cierto. Cuando se entra a balazos, sabes por dónde entras, pero nunca sabes por dónde vas a salir. O si sales. Tenemos el caso de Vietnam, tenemos el caso de Irak, tenemos Afganistán, sí, donde se han metido en operaciones quirúrgicas y se les queda un pie atorado ahí. En Afganistán hace 18 años que Nada están más. en una operación quirúrgica. Sí, Menos 18 mal. años. muy bien, pues desafortunadamente se nos ha acabado el tiempo y bueno, antes que nada me gustaría también un poco que nos pudieran ilustrar, mencionar. Entonces, México debe en esta política exterior cuidar sus intereses nacionales. Por ahí me gustaría que usted profundizara un poquito más con respecto a ese tema. Es lo que yo estaba comentando fuera del aire hace un momento. Se nos presiona para que condenemos a Maduro por las violaciones a los derechos humanos. Primera pregunta, ¿quién es México para condenar a Venezuela por violaciones de los derechos humanos? ¿No? Cuando Human Rights Watch dice que el peor país es México. Sí, ya no ahora, pero estamos en el camino de la corrección. Asesinatos Sí. de periodistas y desapariciones. Por eso. Entonces, yo veo con mucha esperanza lo que está haciendo el gobierno. ¿Sí? Creo firmemente, y soy miembro de Morena desde su fundación. Eso ¿sí? está muy bueno. Creo firmemente en que lo que está haciendo el gobierno de México es el camino correcto, que no hay otra posibilidad. Si nosotros pensamos en nuestros intereses, veremos que hablar de derechos humanos, de casos de derechos humanos, nos obliga a pensar directamente en nuestros intereses nacionales. Y la decisión que se tome
siempre tiene que estar vinculada a nuestros derechos, a nuestros intereses nacionales, que los gobiernos anteriores habían simplemente equiparado a los de los Estados Unidos. Muy bien. Doctor Carlos Tur, ¿usted algo más que quiera bueno, para despedir, cerrar? Coincido totalmente con lo que expresa Sergio. Sin duda, si se diera el panorama más triste y conflictivo, creo que México está bien parado para sostener la defensa de sus intereses con un gobierno que ha despertado amplias expectativas. Así que hay que insistir que una posición de ese tipo, en el caso mexicano, no va a estar sola en América Latina. Una cosa son los gobiernos, otra cosa son los pueblos, las fuerzas sociales, las fuerzas políticas. Y una intervención gringa del tipo que sea en Venezuela, en América Latina, en principio no es popular. No estamos hablando de Cuba, no estamos hablando de Bolivia. Estamos hablando de prácticamente toda América Latina. En ese sentido hay que insistir. México no está solo. Muy bien. Profe Héctor Lerín, ¿algo más para terminar? No, pues yo la verdad es que este asunto da para muchas cosas. Yo realmente desearía que el señor Trump se fuera muy rápidamente de la presidencia, porque creo que su presencia contribuye a hacer las cosas más difíciles. Ojalá las circunstancias peores de las que han mencionado aquí no tengan ningún lugar, y México seguramente, apoyado con estos elementos de política exterior que ya ha adelantado nuestro secretario de Relaciones Exteriores y sobre todo el presidente de México, tendrá, ¿verdad?, autoridad moral y política, y sobre todo con lo que está haciendo ahora en contra de la corrupción, para levantar la voz y por lo menos para que se escuche, y para que tenga una posición negociadora, ¿verdad? Que articule aquellos que quieren la paz, que no quieren más conflictos. No me imagino una bronca. De por sí lo que ha tenido Colombia, acaba de terminar la guerra hace poco en Colombia, y ya se van a meter en otra bronca, por ejemplo. Duque va a ser capaz, bueno, son capaces, pero no me lo imagino. Pero bueno. Bueno, pues amigos, agradecemos a cada uno de ustedes por habernos acompañado. Desafortunadamente se acabó, pero vamos a seguir aquí abusando de nuestros invitados. Agradecemos al embajador Sergio Romero, al doctor Carlos Tur y al profesor Héctor Lerín. Nosotros nos tenemos que despedir. Mi nombre es Héctor Tlatempa y agradezco que nos haya acompañado en este programa Política Exterior en tiempos de la Cuarta Transformación. Hasta la próxima.